dice relación con, ¿ven ahí el título Unidades de Estudio? Sí, profesora. Ya. Bueno, esta dice relación básicamente con cuáles son los... Espérenme un poquito. Vamos a dejarlo así porque necesito tener abierta la lámina. La segunda unidad está vinculada básicamente con la protección de la tutela jurídica que se le otorga, ¿no es cierto?, al medio ambiente. Desde el punto de vista, vamos a ver, constitucional básicamente, también cuál es la tutela administrativa más adelante y finalmente cuál es la tutela penal que se le entrega al medio ambiente en su conjunto. Dentro de esta unidad, lo más relevante, como les decía, sin duda y sin lugar a dudas, la que tiene mayor aplicación efectivamente en el derecho ambiental digamos, en el derecho medioambiental es la tutela constitucional del mismo, ¿ya? Vamos a analizar de dónde surge esta tutela constitucional y cuál ha sido un poco la evolución normativa en el derecho comparado y también cómo ha sido reconocida en nuestra institucionalidad, cómo se ha ido aplicando en la práctica y finalmente cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las acciones constitucionales que protegen, ¿no es cierto?, esta garantía. Y también, mientras vamos desarrollando esta materia, probablemente vamos a ir también comentando algunas sentencias que, en la medida de lo posible, la idea es que después las podamos generar un conversatorio o bien vamos a hacer algún trabajo que vaya a ser evaluado, ¿ok? Donde justamente vamos a poder ver ¿cómo se llama? Vamos a ver esta aplicación práctica de esta garantía constitucional. Bueno, como les decía anteriormente, siguen viendo la misma lámina, ¿cierto? No, profesora, no se ve. No se ve. Sí, es que es el problema que cuando abro otra pestaña me deja de compartir. El Teams. ¿Y ahí lo ven? Ahora sí, profesora. Ya. Bueno, ya nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el artículo 19 de nuestra Constitución habla básicamente de las garantías o derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que se han elevado a rango constitucional y sabemos que en el artículo 19 básicamente lo que tenemos, ustedes ya vieron derecho constitucional, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces ya pudieron revisar, ¿no es cierto?, digamos, pormenorizadamente las garantías del artículo 19 y también entendemos que ahí subyacen, ¿no es cierto?, dentro de los derechos fundamentales que resguarda nuestra Constitución Política de la República en este articulado. Dentro de este articulado, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el artículo 19, número 8, que es básicamente consiste, ¿no es cierto?, en la protección que otorga la Constitución a todas las personas al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. No olvidemos que nuestra Carta Fundamental es del año 1980 y por lo tanto vamos a comentar un poco, les voy a comentar un poco cuál es la ideología que hay detrás de esta regulación, cuál es un poco la historia normativa en este punto y qué era lo que el legislador protegía en ese minuto. Y vamos a ver que con el desarrollo y el pasar de los años, ¿no es cierto?, y el desarrollo mismo del derecho ambiental,
podríamos entender que hoy día esta protección pudiese, de la forma en que está redactada, ¿no es cierto?, si uno lo analiza doctrinariamente, estaríamos un poco al debe en cuanto a la redacción misma de la norma, ¿ya? Después voy a explicarles un poco por qué, pero básicamente nosotros sabemos que el 19 número 8 es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y además esta norma establece, ¿no es cierto?, cuál es el deber del Estado y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, ¿no es cierto?, para que no se vea afectado y se tutele, ¿no es cierto?, la preservación de la naturaleza. También pone ciertas restricciones y que en función, ¿no es cierto?, de esta normativa se pueden limitar ciertos ejercicios o derechos con el fin justamente de proteger el medio ambiente. Hay en la, digamos, doctrina una serie de interpretaciones en cuanto a cuál fue la sistematización en la incorporación de esta garantía fundamental, ¿no es cierto? Y cuál habría sido la idea que fue seguida, ¿no es cierto?, por nuestro legislador. El profesor Fernando Simón, que yo se lo cito acá en el apunte, hace un poco un análisis y además también hace un análisis comparativo de cómo en otras constituciones se consagró este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o incluso a qué categoría, ¿no es cierto?, o qué categoría de protección se otorga en distintas regulaciones. Uno de los puntos que es interesante, primero que les comente, es que la garantía constitucional del artículo 19, número 8, un poco se ha discutido que esta estaría incluida dentro del artículo 19, número 1, ¿no es cierto?, que es el derecho a la vida. Si bien el artículo 19, número 8, establece que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿qué pasa acá? Básicamente, lo que se discute en principio, o una de las primeras problemáticas que se ha discutido en doctrina, es saber si efectivamente nosotros, como Constitución o como país, hemos tomado una regulación de una doctrina o desde un enfoque antropocéntrico o de un enfoque ecocéntrico o biocéntrico también, como se le conoce. La visión o la concepción antropocéntrica consagra al hombre como el centro del universo y por lo tanto como el centro de protección, a diferencia del enfoque ecocéntrico en que más bien es la naturaleza el centro de protección. Y el hombre, en este caso, es un ser vivo más dentro de, o sea, es un ser, bien digo, un ser vivo más dentro de este ecosistema que tiene que ser protegido. No sé si me entienden la diferencia. En una, la protección está enfocada al hombre y en otra, la protección está enfocada a la naturaleza. Y por lo tanto, el hombre se protege en la medida de que es parte de esta naturaleza, es parte de este ecosistema, ¿no es cierto? Y se desarrolla, pero el objeto de protección va a ser la naturaleza. Entonces, lo primero que hay que distinguir es si nuestra Constitución se rige por una corriente antropocéntrica o por una corriente ecocéntrica. Como lo dice el apunte, sin duda nuestra Constitución básicamente está regida doctrinariamente por la doctrina que considera, ¿no es cierto?, que a lo que se le debe otorgar protección es al hombre. Y por eso la misma redacción del artículo dice, ¿no es cierto?, que se le otorga al hombre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
no estamos protegiendo a una naturaleza, ni tampoco el sujeto de esta redacción es el ecosistema, naturaleza, etcétera, sino que el hombre. Por otro lado, vamos a ver que este artículo 19, número 8, entonces, desde este punto de vista de la visión antropocéntrica, hay que analizarlo también, y aquí lo podemos aliar con la segunda problemática, es finalmente la relación que existiría entre el artículo 19, número 1 versus el artículo 19, número 8. O sea, hay que hacer un análisis ahí. ¿Qué sucede entonces? ¿Será que el artículo 19, número 8, podríamos indicar, ¿no es cierto?, estaría concebido o se incorporaría dentro de la misma regulación, o sea, se entendería, perdón, me enredé, el artículo 19, número 1, contendría entonces, al proteger el derecho a la vida, ¿no es cierto?, se entendería que la protección también incluiría, ¿no es cierto?, a la vida libre de contaminación. Pues bien, para no enredarlos en esto, porque la verdad es que es una cuestión bastante sencilla. El 19, número 1, establece, ¿no es cierto?, la protección a la vida. Y el 19, número 8, establece la protección a una vida libre de contaminación. Ahora bien, el derecho fundamental y el verbo rector en ambas es, en el análisis, ¿no es cierto?, es el mismo verbo rector, es el derecho, ¿no es cierto?, a vivir, en un caso a la vida y en otro caso a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, ambos derechos, si bien están sostenidos sobre la base del derecho fundamental, que en esencia, ¿no es cierto?, es la existencia, y es lo que permite, ¿no es cierto?, la existencia del ser humano. Estos son del tipo de derechos que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que sin la idea ¿cómo se llama?, la idea del hombre, no podría entonces nacer otro derecho adicional. O sea, es preconcebida la idea de que cualquier derecho que se le vaya a garantizar al ser humano es justamente porque ya está preconcebido una idea de la existencia del hombre. ¿Cuál es finalmente lo que se concluye? Que el hombre se le garantiza al ser humano el derecho a la vida. Y ese es el género, ese es el derecho fundamental y ese es el género. Y que por su parte, este segundo derecho que deriva, ¿no es cierto?, de la primera declaración o derecho fundamental, que sería el derecho a la vida, se le otorga esta especificidad que es que esta forma de vivir tiene que ser, el hombre se le garantiza esta forma de vivir que es el que sea dentro de un ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, tenemos el género, que es el derecho a la vida, y tenemos, por otro lado, la especie, que sería este derecho, además, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es la Dígame. ¿Es posible si puede poner el PowerPoint en grande? Porque no se lee la... Pero no se preocupen, yo les comparto este PowerPoint. Lo que pasa es que si yo les abro el PowerPoint se me deja de compartir. Eso es lo que me pasó recién. Cuando lo puse en modo presentación, se les eliminó compartirlo. Okay. Si quieren, para que puedan ir siguiendo la clase, yo después se los voy a subir a la plataforma. La idea mía es normalmente que el PowerPoint lo puedan tener una vez que terminamos la unidad, ¿ok? Pero me interesa que no se confíen, porque se lo he dicho en todas las clases, que no se confíen de este PowerPoint, que este PowerPoint es solamente, contiene ideas, obviamente contiene materia, se les puede preguntar de acá, pero es un apoyo a la clase. Lo que me interesa es que vayan siguiendo lo que vamos desarrollando en la clase, ¿ok? Entonces,
que tomen sus apuntes, salvo que para ustedes sea más cómodo ir tomando apuntes sobre el PowerPoint y no tengo problemas de pasárselo antes, ustedes me avisan. Ya. Entonces, continúo. Básicamente entonces estamos o sea, básicamente se discutía esto, o sea, si tenemos una visión entonces, lo que me interesa, lo primero que tienen que tener claro en cuanto a la tutela constitucional es que el artículo 19, número 8, tiene una visión, o está inspirado dentro de un enfoque antropocéntrico, o sea, como el hombre, como el centro de la protección en esta garantía fundamental, ¿cierto? Segundo enfoque, o sea, segunda idea, que la distinción entre el derecho a la vida versus el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no es que pugnen, tampoco es que sean lo mismo, sino que hay una relación básicamente entre género y especie. Se tiene que, en definitiva, se protege la vida, pero al determinar qué forma de vivir va a ser en un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la protección que se le otorga constitucionalmente. ¿Y cómo se protege finalmente este medio ambiente? Bueno, ahí, como tercer punto que me interesa que les quede claro, han habido básicamente tres posturas jurídicas en torno a cuál es la extensión de este objeto de protección que es el medio ambiente. Hay si ya nosotros tenemos establecido que el objeto de protección es el medio ambiente y que además, ¿no es cierto?, se ha consagrado como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y este es el objeto a proteger, ¿no es cierto? La extensión, entonces, esta extensión lleva a la siguiente duda. Si el objeto sería entonces la cualidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿y sería solo eso? Bueno, hay tres doctrinas o tres, digamos, corrientes que tratan un poco de explicar si este objeto de protección, que es el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no es cierto?, es la cualidad y por lo tanto el objeto que señala nuestra Constitución, el artículo 19, número 8, y sería la posición restrictiva, que sería la número 1, en el cual establecen que el derecho a vivir tiene una cualidad, y esa cualidad sería el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y no tiene mayor explicación que esa. Esa es la posición restrictiva. Luego, hay una posición más amplia, que es la posición ecológica. Aquí se amplía la norma y dice que el objeto de protección se tiene que centrar desde donde nace el concepto mismo de medio ambiente. Y por lo tanto aquí ya nos separamos un poco de solo la expresión normativa que encontramos en la Constitución, y no solo entonces nos fijamos en el artículo 19, número 8, sino que en esta posición más amplia, se señala que el medio ambiente en que vivimos, con medidas de mitigación, no solo se protege a uno mismo como ser humano, sino que a partir de un concepto más amplio, también se debiera involucrar a la tierra o el aire en específico, porque dice libre de contaminación.
Y incluso dentro de esta misma posición más amplia, esta posición ecológica, hay algunos que han ido más allá y que en otra vertiente, en esta vertiente han estimado que la redacción debiera también considerarse aquellos otros derechos conocidos como derechos de tercera generación. Y que por lo tanto aquellos derechos colectivos como los derechos de los pueblos, los derechos del individuo a la colectividad, también debiesen ser considerados en esta visión ecológica. Como siempre en el derecho, sabemos, ¿no es cierto?, que además hay una teoría ecléctica. Y esta tercera teoría tiene, ¿no es cierto?, un concepto que es un poco más razonable, ¿no es cierto?, y que la premisa para efectos de la protección es entender que todo aquel entorno que ayuda al individuo a desarrollarse, a su evolución, ¿no es cierto?, desde el punto de vista material y espiritual, también debiesen ser parte de este objeto de protección. Entonces, ante estas tres, ¿no es cierto?, teorías, nosotros tendríamos que preguntarnos si esta protección o si la interpretación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación obedece a cuál de estas teorías. En el año 73, se creó una comisión de estudios justamente para generar esta nueva constitución. Y ahí se intentaba ya redactar la constitución del año 80. Y en esta comisión, considerado esto como un argumento histórico para sostener que la finalidad de la garantía, ¿no es cierto?, del 19 número 8 es restrictiva, ¿no es cierto?, que solo consideraría aquella función de mantener un medio ambiente libre de contaminación. Porque ya en esa época lo que se indicaba o lo que se pretendía era tratar de llegar a una factibilidad de contaminación ambiental, del aire principalmente, cero. Incluso ya en esas mismas actas se podía ver que otros de los comisionados sostenía que se debería quitar la palabra libre de toda contaminación. Posteriormente, la discusión también se dio en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional señaló que tanto si se miraba
la ley de 19.300, ¿no es cierto?, que es la ley de bases generales del medio ambiente, y se revisaba su artículo 2, donde encontramos, ¿no es cierto?, distintas definiciones, entre ellas la de contaminación, contaminante y también medio ambiente libre de contaminación. Todas tenían un elemento sustantivo común, que era el riesgo para la persona o para el medio ambiente o para la preservación de la naturaleza. En tal oportunidad, el fallo del Tribunal Constitucional señaló que mientras no se creara una norma de calidad ambiental que permitiese eventualmente disponer cuál sería el estándar para considerar una contaminación ambiental nociva o no, no se podía entonces hacer mención a la contaminación, sino que a un riesgo para el individuo o la especie humana, y además para la preservación de la naturaleza. Ya, aquí nos vamos un poquito más allá de la materia, pero retomando lo inicial. Entonces, estamos viendo el artículo 19, número 8, que es donde se consagra la protección, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sabemos que el enfoque de este artículo 19, número 8, corresponde a un enfoque antropocéntrico, a diferencia, por ejemplo, de otras constituciones posteriores, que son, por ejemplo, del año 2008, 2006, como el caso de la Constitución boliviana o ecuatoriana, y Colombia también, que ellos sí tienen un enfoque ecocéntrico. No nos olvidemos que estábamos al momento de la dictación de la ley, perdón, de la Constitución, lo que primaba, ¿no es cierto?, era el desarrollo, la posibilidad de que el país se desarrollara, ¿no es cierto?, económicamente. De ahí también tenemos el artículo 19, número 24, ¿no es cierto?, como garantía constitucional. Y además, con la dictación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ya en los años 90, lo que teníamos, ¿no es cierto?, era un país que se estaba abriendo económicamente y dejando un poco atrás lo que había sido la protección inicial o la declaración inicial de protección en la Convención de Río, ¿no es cierto?, donde primaba la idea, ¿no es cierto?, del principio preventivo, del desarrollo sostenible, y por lo tanto, ya en los años 90 hay una visión un poco más amplia del derecho ambiental, y se protege claramente ya en los años 90 al medio ambiente en relación con el individuo. Se entiende además que la protección del medio ambiente se debe entender en torno al ser humano en general y no solo a la contaminación. Y además vemos que se protege el medio ambiente adyacente. O sea, una protección un poco más amplia. Y esta es la visión que finalmente es la que tomó, ¿no es cierto?, nuestra Constitución política. ¿Qué sucede? Que la redacción propiamente tal de vivir en un medio ambiente libre de contaminación es poco afortunada desde el punto de vista de utilizar libre de contaminación. ¿Y por qué? Porque en realidad la idea que subyace es la protección, es entregar una protección o un derecho a tener una protección a un medio ambiente sano. ¿Por qué sano? Porque si yo hablo de libre de contaminación, me estoy refiriendo
o lo que sucedía en la Constitución, o sea, lo que quedó regulado, la idea preconcebida que había en el legislador, era la idea de la contaminación ambiental, la contaminación básicamente del aire. Y en realidad, nosotros hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que el medio ambiente no solo está formado por un elemento aire, sino que también está formado por el elemento suelo, por el elemento tierra, por el elemento mar, etc. Por lo tanto, circunscribir este derecho a proteger solamente la contaminación ambiental claramente es un error. Por eso la idea o cómo nosotros debiésemos tener redactado este derecho y cómo así ha sido redactado en constituciones posteriores, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que la nuestra es de 1980. Países latinoamericanos tienen constituciones posteriores y por lo tanto ellos tienen un lenguaje jurídico más preciso, como en este caso, ¿no es cierto?, que hablan de una protección o un derecho a vivir en un medio ambiente sano. Por lo tanto, lo correcto es esa locución y no de la forma en que nosotros lo tenemos redactado. Ahí hay un error, ¿no es cierto? Hay un error, pero claramente lo que hay detrás de ese error es que lo que se pretendía en ese momento proteger, ¿no es cierto?, o lo que teníamos más conocimiento, era de la contaminación ambiental en cuanto al elemento aire, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pensar que la forma correcta es que sea la protección, digamos, sea respecto de todos los elementos que conforman el medio ambiente. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profesora. Dígame. Una consulta. No, profesora. El otro día veía el video. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí. No te veo, sí. ¿Con quién hablo? ¿Quién está hablando? Pablo Espinosa. Ya, Pablo, cuénteme. El otro día estaba viendo el video que había dejado usted de las jornadas de derecho UC. ¿Mm? Y en la primera exposición, no sé si la vio, hablaba sobre UC? la ¿De la PUC? ¿Sí? Ya, sí. ya. Sí, y era un expositor que hablaba sobre el principio de oportunidad, creo que se llamaba. Sí. Y finalmente como el hecho como de castigar, por ejemplo, a quien, o de sancionar a quien incumple finalmente la política ambiental, Sí. no servía de mucho, sino que habían otras formas, otras formas mejores como o sea, de conseguir el fin, que es cumplir la norma, o sea, cumplir la norma ambiental. Entonces, en ese sentido, el enfoque antropocéntrico, el enfoque ecocéntrico o biocéntrico, como había dicho, que por ejemplo que pueden otorgar otro tipo de constituciones como la de Ecuador, la de Colombia o la de Bolivia, que quizás pueden caer en discurso más que como en cosas prácticas, tienen, o sea, cumplen finalmente el objetivo, que es cumplir la norma, valga la redundancia. ¿Se puede cumplir de mejor manera o no? Ahí yo, para contestarte, te voy a dar un par de ejemplos. Hay actualmente fallos en países como Nueva Zelanda, Pakistán, Colombia, en que sí se han reconocido derechos, por ejemplo, con una visión ecocéntrica a los ríos, el derecho, o sea, hay un reconocimiento al derecho a la naturaleza, también hay reconocimiento a montes sagrados, a un río. El problema con el enfoque ecocéntrico es un problema básicamente de legitimidad activa. En definitiva, es quién ejerce la acción, quién es el titular finalmente de ella. Porque si yo hago un reconocimiento desde este punto de vista del enfoque ecocéntrico,
tengo, ¿no es cierto?, que el ejercicio o la legitimidad activa va a ser difusa. Y por otro lado, el otro inconveniente que tiene el enfoque ecocéntrico es cómo determino el daño eventualmente a las generaciones futuras. ¿Cómo lo determino? Hay una discusión también, Pablo, que tiene que ver finalmente, como discutí ese mismo día, mirad, ambos enfoques tienen inconvenientes. Las constituciones post-2000, como las que les ejemplifiqué, como la constitución boliviana, ecuatoriana, colombiana, son constituciones que están más bien orientadas a estados plurinacionales y por lo tanto los derechos ambientales van más allá, van a un enfoque, ¿no es cierto?, ecocéntrico. Esto en virtud, ¿no es cierto?, de la época en que se redactaron estas constituciones, en el 2006, en el 2008. Por lo mismo, son más abiertas al reconocimiento, ¿no es cierto?, de culturas autóctonas, y por ahí un poco entonces se ve este tema de la legitimidad. Pero el problema es que se podría dar la lógica siguiente. Si supongamos que logramos determinar la legitimidad activa, que es el principal problema, y una comunidad X demanda, ¿no es cierto?, el derecho, porque el derecho al río, porque la defensa es el río, ojo, o sea, en el fondo la protección es el río, no es la comunidad en función del río, ¿me entiendes? Solo que quiero que les quede claro. Lo que se reconoce es el derecho a la naturaleza, por lo tanto hay reconocimiento al monte sagrado, al pájaro, al árbol, al río, ese es el derecho. No, el derecho no se le reconoce al hombre de vivir en un medio ambiente sano, sino que le reconozco a ese árbol, a ese río, que tiene derecho a que no sea contaminado. Entonces, ¿cómo ejerzo esa acción? Supongamos que eso ya lo discutimos, se ejerce la acción. El tema está entonces a quien yo finalmente hago aplicable, ¿no es cierto?, dicha sanción. Uno podría decir, mira, en realidad no hay inconveniente porque ya pasada la valla de la legitimidad activa, finalmente yo recurro contra, ¿no es cierto?, quien ejerció el daño ambiental, por ejemplo, de contaminación. Y por lo tanto, podría, ¿no es cierto?, sancionar a tal persona, porque esta empresa, ¿no es cierto?, contaminó y por lo tanto nosotros generamos la causalidad, logramos acreditar, ¿no es cierto?, el daño, ¿no es cierto?, logramos acreditar a través de la causalidad, la acción, y que además hubo, ¿no es cierto?, una culpabilidad, y por lo tanto tenemos responsabilidad. Ahí yo no veo, en mi opinión personal, no veo el inconveniente, si el inconveniente es quien demanda. ¿Me entiendes? Igual yo puedo perseguir. El punto está cómo entablo la acción. Ahora, nosotros no tenemos esa estructura ni inspiración en la norma actual. Ustedes saben que con la modificación a nuestra Carta Fundamental, en estos temas como de Estado plurinacional, de tendencias más ambientalistas o de corrientes más verdes, como se le llaman, podría cambiar este enfoque. Pero sí tenemos que tener claro cuáles son los inconvenientes o convenientes, o sea, las ventajas, ¿no es cierto?, de este derecho. Ahora, otro punto que también se ha discutido es que cuando nosotros hablamos de medio ambiente,
¿estamos hablando de un bien individual o es un bien colectivo? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo creo que, por ejemplo, es que no conozco bien la realidad como de esos países como en concreto, pero siento que se puede caer como en el vicio de hacerlo como un bien colectivo particular. Me explico. Por ejemplo, hacer que el medio ambiente sea un bien colectivo de una comunidad, por ejemplo, indígena en particular. Y esa comunidad también puede aprovecharse quizás de peor manera del recurso. Entonces yo creo que En también la sigue siendo práctica, antropocéntrico. ¿cómo? Al final igual termina siendo antropocéntrico, pero con una exclusividad, digamos, originaria. Pero es lo mismo. Pero para ti, ¿el medio ambiente es un bien individual o un bien colectivo? ¿Es un derecho individual o colectivo? Colectivo, creo yo. Es colectivo, ¿cierto? Pero de un colectivo general, no de un colectivo particular. Claro, es de un colectivo general, pero yo también tengo pero no se olviden que yo tengo el derecho individual a ese medio ambiente, y yo lo puedo ejercer en una visión antropocéntrica. Es más fácil ejercerlo, porque yo puedo reclamar que el medio ambiente mi medio ambiente, la naturaleza adyacente a mí, ¿no es cierto?, está sufriendo un daño o se está viendo mermada, y por lo tanto no se está garantizando mi derecho fundamental. ¿Me entiendes? Pero este mismo ejercicio, llevarlo a una visión ecocéntrica, donde eventualmente es el árbol el que va a demandar su protección, surge el problema, que un poco dices tú, en específico, ¿no es cierto?, que puede ser adueñado por alguna comunidad, por ejemplo, y que requieran y reclamen su exclusividad. Pero el medio ambiente es un bien colectivo, nos pertenece a todos. Miren, un ejemplo práctico. Es una causa que está actualmente en tramitación en el tribunal. Yo se los voy a comentar y me gustaría que ustedes me retroalimentaran qué piensan ustedes, cuál es su criterio. Hay zonas protegidas y que por la, digamos, declaración de la misma, ¿no es cierto?, para efectos del manejo de esa zona o de la utilización de esa zona hay regulación especial. Eso pasa y es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con las especies bentónicas como son los mariscos, por ejemplo, ¿cierto? Siempre escuchamos que el loco está en veda, que no se puede captar, o que está regulado, los pescadores, ¿no es cierto?, tienen que generar cuando hay una generación de AMER, que es una zona, ¿no es cierto?, económica protegida, para que se puede trabajar, pero bajo ciertas circunstancias, cierta regulación. Ya, ¿qué piensan ustedes si hoy día actualmente hay una demanda en el tribunal porque en una zona que era una declaración que está declarada AMER, se cruzó un cable de estos cables inalámbricos para la generación de transmisión de datos, ¿ya? Y atravesó, bueno, la discusión está si atravesó por la AMER, se atravesó cerca de la AMER, etc. Pero atravesó ahí en un polígono, ¿no es cierto?, de la AMER. Y ese cable es el que tiene conectado hoy día al país con fibra óptica, y hoy día en el mundo la transmisión de datos se genera de esa manera como en un 95%. Yo a todo esto fue un aprendizaje porque pensaba que toda la fibra estaba generada, o sea que en general toda la interconexión nosotros la teníamos vía satelital, pero bueno,
dentro de la defensa de la empresa demandada dice, mira, nosotros, esto está en todo el mundo, así hoy día se regula la comunicación, y entonces nosotros tenemos los permisos, que es otro punto que también está en discusión, digamos, pero tenemos los permisos suficientes como para que ese cable atraviese esa zona. Por otro lado, quienes demandaron, que fueron las asociaciones de pescadores, que tienen derecho su derecho está en administrar esas áreas, en pescar, o sea, en tomar las especies bentónicas, ¿no es cierto?, en este caso las machas, de manera exclusiva, porque ellos tienen compromisos asociados, ¿no es cierto?, a tomar este producto, este molusco. Se produjeron unas varazones y los pescadores dicen, miren, estas varazones se produjeron producto de la instalación de ese cable. Todavía estamos en una etapa inicial, o sea, todavía acá no hay juicio, no se ha rendido prueba, nada. Pero yo quiero ir más allá del tema de la culpabilidad o no culpabilidad. Esos productos que se generan en una AMER, estos bienes muebles que están en esta zona de protección, ¿de quién son? ¿Quiénes son los dueños de eso? ¿Los pescadores? ¿Qué piensan ustedes? Ellos tienen autorizaciones para tomar esos productos y poder comercializarlos, y tienen autorizaciones para una pesca determinada, la especie tiene que ser de ciertos tamaños, hay toda una regulación cuando hay una zona de protección que es esta AMER. Pero el bien, el ecosistema marino de esa zona que está entregada a la protección y al manejo de ellos, ¿es de su propiedad? ¿Yo podría demandar un daño ambiental, yo que vivo en Antofagasta? En función, ¿no es cierto?, de alguna de estas teorías. ¿Alguno de ustedes me podría dar una argumentación en un sentido o en otro? ¿Creen que es posible? ¿Me escuchan o no hay respuesta? Por ejemplo, Antonia Soto, ¿qué piensas tú? Profesora, ¿me escucha? Dígame. Sí. Es que se me había caído el internet recién, hace como unos 5 minutos me pude volver a recuperar, no he entendido muy bien lo que estaba hablando. Ya, entonces ponga atención porque le voy a preguntar más adelante. Ya. Camila Araya, ¿qué piensas tú? Camila Araya, ¿no está en clases? Sí, profesora. Ya, ¿qué Disculpe, piensa la usted verdad de es lo que que hemos estado? ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Le escucho demasiado bajo porque estoy desde el teléfono. Lo que le pregunto, ¿pero ha escuchado la clase? Porque si no la ha escuchado, no... Sí, he escuchado de manera general. Ya. La última pregunta no la escuché bien. Creo que escuché lo que le consultó a una compañera, creo que Antonia, pero tengo No, que le ponerme el pregunto teléfono eso, como... de la idea del caso que le estaba contando, del tema de los pescadores y más o menos mezclándola con esta materia de la visión antropocéntrica o ecocéntrica. Sobre si eran o no ellos dueños de los productos. Sí, claro, si ellos, esos productos son... ¿cómo me enfocarías una respuesta en función de esto? Yo podría, por ejemplo, accionar también
¿O tú Yo creo que podrías depende de la accionar? visión. Si nosotros tenemos una visión antropocéntrica de los ¿Ya? recursos, vamos a decir que aquellos productos que los pescadores van y recogen son de ellos. Pero si nos vamos por parte del ecosistema, diríamos de que nosotros solamente estamos explotando estos recursos para poder realizar una actividad económica o para poder tener un sustento, pero no es como que tengamos dominio sobre ello. Ahora, Claro, porque ¿quién tiene depende. dominio sobre los bienes, sobre ese tipo de bienes? ¿Quién tiene dominio? Mm, El Estado. Sí, pero estaba pensando más que el Estado se reserva el derecho para poder explotarlo y entregarnos a nosotros esos derechos, pero el océano no es como propiedad de ninguna de las No, naciones. claro, pero no, pero nosotros tenemos, ¿no es cierto? Hay una regulación marina, tantas millas del mar, un dominio del Estado, tanto, ¿no es cierto? Hay toda una división. Pero más que, yo te digo, en esta visión, si nosotros tuviésemos una visión ecocéntrica, ¿yo podría demandar eso? ¿Podría demandar el daño eventualmente que se está generando en otra región? Si las repercusiones afectan al ecosistema y por ende también a nosotros, yo creo que debería poderse. En una visión Por ecocéntrica, ejemplo, ¿cierto? Eso por así tú lo... ejemplo, sí, es que yo lo veo del ejemplo aquí en nuestra región, que Ya. en Mejillones, debido al abandono de animales por falta de responsabilidad y cuidado por parte de la sociedad, la comunidad y por ende también la municipalidad y el Estado, se han formado jaurías de perros. Ya, Y de la misma forma, mucho lobo marino ha migrado por falta de alimento a ciertos lados de las costas de Mejillones. Y ocurrió videos se mostraron y viralizaron videos de cómo jaurías de perros empezaron a cazar lobos marinos. ya, Eso es una afectación directa a cómo funciona el ecosistema. No tendría por qué haber jaurías de perros atacando a lobos marinos. Entonces, si bien todo esto es em, es en directa relación con la actividad humana sobre el ecosistema y sobre la falta de responsabilidad que nosotros tenemos. En algún minuto, bueno, siempre, un par de veces al año mínimo, sabemos que jaurías de perros están atacando menores por falta de alimento. Sabemos de que en ciertos sectores están bajando animales que por falta de alimento también tienen que acercarse a zonas urbanas para poder obtenerlo. Los mismos pumas que llegan a la ciudad en Santiago, en el sur de claro. Chile, los cóndores que se están acercando también a los edificios. Entonces, creo yo que sí, que efectivamente deberíamos tener nosotros las herramientas para eh, Pero poder eso, pero esa explicación tú me la das desde el punto de vista de la visión, de una visión antropocéntrica o ecocéntrica. yo creo que es más ecocéntrica. Es que yo veo al ser humano como parte del Claro, ecosistema, es que no lo como que el pasa es dueño. que, claro, es que si tú lo ves como parte, ¿no es cierto?, del sistema, que es la visión ecocéntrica, quien debiera ejercer esa acción no es, en el fondo, o sea, si uno lo viese así como son irracional, pero ¿quién ejerce la acción o el derecho está a favor de quién? Está en favor del perro, está en favor del puma, no está en favor del ser humano y por lo tanto, por eso que es el inconveniente de cómo se justifica la legitimación activa. Porque acá va a ser difusa, no es una legitimación activa clara. Porque también, como decía antes tu compañero que intervino, yo tampoco me puedo adueñar del monte sagrado o del río sagrado, ¿no es cierto? Porque hay otros seres que también comparten esa utilidad de ese recurso natural o de ese recurso en general, ¿me entiendes? Entonces, justamente esos son los problemas que se generan o que se han generado con estas visiones. Ahora, Colombia en particular
tiene mucha jurisprudencia al respecto. Yo les voy a acompañar a 1 o 2 fallos para que ustedes lo lean, y lo que sí son muy extensos, pero acompañarlos, porque la primera vez que yo escuché esto de que el derecho la demanda del río o del árbol, me parecía hasta como un poco divertido, pero en realidad se ejercen acciones en esa línea, y se ejercen porque su constitución tiene una visión distinta. Y mi objetivo de comentarles estas visiones hoy día, creo que tienen más razón que probablemente en los años anteriores cuando yo pasé esta materia, porque en el fondo, hoy día estamos en procesos de definiciones constitucionales, y nuestros constituyentes, al minuto de revisar la normativa ambiental, ¿no es cierto?, y de revisar en particular, o de generar la protección al medio ambiente, van a tener que pararse en una postura. O sea, mantenemos la postura antropocéntrica o derechamente la cambiamos por una ecocéntrica. Y en función de eso es como yo voy a regular mi normativa especial, y en función de eso es quién va a tener derecho a generar una acción de rango constitucional o no, si es que seguimos manteniendo esta normativa o esta tendencia. Pablo, dime, tienes la mano levantada. Sí, profesora, más allá como de las definiciones que puede hacer la Constitución de algún país respecto a la temática ambiental finalmente, ¿cómo identificar un problema ambiental? No sé si va aquí, quizás va más adelante en la materia, pero porque, no sé, por ejemplo, el ejemplo que dio Camila quizás se podría identificar con una problemática de tenencia responsable de mascotas, o no sé, o podríamos identificar otro tipo de problemas, quizás como con la libertad económica, qué sé yo. Entonces, ¿cómo identificar lo que es una problemática ambiental y lo que no lo es? Lo que pasa es que yo creo que una forma, quizá un criterio para identificar la problemática ambiental podría estar dado por las causas o sea, las materias que son de competencia de un tribunal ambiental. Por lo menos en Chile, tal cual está la institucionalidad actual. Yo les dije y les he hablado siempre de que vamos a estudiar esta triada institucional que está formada, ¿no es cierto?, que partió formándose por la ley 19.300 y que posteriormente, claro, con la ley 19.300, ¿qué tuvimos nosotros? Nosotros tuvimos un marco general normativo. Ahí nos dijeron, mira, esto es medio ambiente en general, estas son, acá te voy a decir cuáles son instrumentos ambientales, te voy a dar definiciones ambientales, etc. Pero después nuestro país dijo, ya, ok, tengo estas definiciones, tengo cierto, pero necesito aplicar esto. ¿Cómo lo aplico? Bueno, entonces creemos, en un primer momento tuvimos una sola institucionalidad, un solo organismo que tenía ambas funciones, pero eso es historia y por lo tanto me interesa que sepan lo que hay hoy. Lo que hay hoy son 2 organismos. ¿Qué tenemos? Primero tenemos un servicio de evaluación ambiental, que es el que va a evaluar, ¿no es cierto?, proyectos que tengan impacto, y por otro lado voy a tener una superintendencia de medio ambiente que me va a fiscalizar estos proyectos o cuando ciertas actividades no protegen el medio ambiente. Y por otro lado tenemos también el Ministerio de Medio Ambiente que me va a dictar políticas o normas que yo tengo que respetar, ya como ciudadano a pie o como un titular de un proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me veo enfrentado a como ciudadano, como titular, etcétera, a decisiones de estos organismos que yo no estoy de acuerdo? Bueno, ahí a mí se me genera un conflicto ambiental. Y este conflicto socioambiental, porque además el tema ambiental no lo debemos separar del tema social, normalmente están vinculados. Y por lo tanto, el tema socioambiental, que no fue conocido, o si fue conocido, más bien dicho, no fue resuelto por la administración de una manera que a mí me deje conforme, ya sea como titular de una empresa, ya sea como
como una comunidad indígena, ya sea como una persona natural que se ve afectado, ¿no es cierto?, su predio, su río, etcétera, por una contaminación producida por algo, lo que sea. Cuando yo me estime que me veo que se ha visto afectado el medio ambiente y que eso repercute, ¿no es cierto?, y que repercute de manera directa en mi persona, bueno, yo también puedo concurrir al tribunal y probablemente ahí estamos frente a un conflicto ambiental, derechamente. La envergadura, y ahí Pablo varía, porque la envergadura puede ser una persona natural que se le contaminó su suelo, ¿no es cierto?, por alguna, su suelo, ¿no es cierto?, y yo tenía, ¿no es cierto?, plantado, no sé, mi huerto, y claro, y hay una empresa cerro arriba, ¿no es cierto?, sus minerales o lo que sea, fue corrosivo, o sea, no sus minerales, sus químicos fueron corrosivos al suelo y por lo tanto me mató, ¿no es cierto?, toda mi plantación, o me mató mi animal o mi perro, o lo que sea. Yo puedo decir, oye, para mí eso es un daño ambiental y yo puedo demandar a esa empresa que generó esto, a mayor escala de lo que pasa normalmente con las comunidades, ¿no es cierto?, que están demandando porque se secan lagunas, o en el sur, ¿no es cierto?, los dueños demandan, ¿no es cierto?, a empresas de salmones, ¿no es cierto?, por la contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser algo a mínima escala, puede ser a mayor escala, dependiendo si se encuadra, a mi juicio, y desde racionalmente, en la normativa de competencia de un tribunal, que vamos a ver más adelante. También yo puedo llegar solamente a una reclamación administrativa y quedar conforme con esa reclamación y estimar que se resolvió y eso en sede administrativa, y ahí termina mi conflicto ambiental. Pero eso va a depender de la envergadura y de la competencia del órgano a quien le corresponda conocer. No sé si te contesté ahí. Ya. Para terminar la idea, entonces, no olvidemos que lo que la contaminación asegura, o sea, lo que la Constitución asegura a todas las personas es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, el medio ambiente hay que entenderlo en el sentido, este medio ambiente que regula la Carta Fundamental es el que nos rodea naturalmente y que permite, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestra vida. Y además que la contaminación se entiende desde el punto de vista del artículo 19, número 8, cuando se contamina o se altera, ¿no es cierto?, la pureza de este ambiente. No olvidemos que la redacción del 19, número 8 apunta o está enfocada a la contaminación más bien del aire, pero debemos entender que es un problema de técnica legislativa y que más bien ahí debiera decir a un medio ambiente sano, más que libre de contaminación. Ahora, este derecho claramente es un derecho primigenio y por lo tanto una de las teorías esta teoría restrictiva que conversábamos anteriormente, entendíamos que la existencia del resto de los otros derechos no se iba a entender sino por la existencia, ¿no es cierto?, de la vida como derecho de protección. Por lo tanto, sin vida claramente no vamos a tener personas y sin personas tampoco hay sujetos a cual atribuirle ciertos derechos. Aquí hay una lámina que desarrolla también lo que ya les había adelantado antes, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre la garantía del artículo 19, número 1 y del artículo 19, número 8, y que básicamente una es el género y la otra es la especie. Otro de los puntos que me interesa dejarles insinuados, porque lo vamos a desarrollar ya en la próxima clase, pero básicamente el deber del Estado
de preservar la naturaleza es sin duda una obligación constitucional que establece el artículo 19, número 8. Si bien el artículo 19, número 8, después la próxima clase necesito que lo tengan completo para que lo vayamos analizando punto a punto. Si ya analizamos la primera parte, ¿no es cierto? Pero si bien el artículo 19, número 8 establece derecho, también establece deberes. Es una norma que se tiene que revisar desde tres perspectivas. Primero, de que dentro del artículo 19, número 8, se contiene un derecho fundamental, ¿ya? Que es la protección de la vida, y la cualidad de esta vida es que sea una vida sana. Pero también esta norma establece una cláusula de deber de protección y que el Estado debe cumplirla. ¿Y cómo la debe cumplir? Debe velar, por un lado, porque este derecho no se ve afectado, y por otro lado, debe velar o debe tutelar la naturaleza. O sea, tiene que proteger que mi derecho como individuo a solicitar, ¿no es cierto?, que se me proteja mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero también debe tutelar la naturaleza o el ambiente en general. Ahora bien, esta misma norma del artículo 19, número 24, perdón, del artículo 19, número 8, establece y va a establecer una cláusula de restricción. Y esta cláusula de restricción básicamente apunta a que el legislador puede limitar determinados derechos cuando se pueda ver afectado el medio ambiente. Y esa es ¿cómo se llama? La importancia o la característica de esta norma. O una de las importancias o características de esta norma del 19, número 8, que también otorga la posibilidad de limitar determinados derechos en función de la protección del medio ambiente. Para entrar en este tema, lo vamos a dejar para la próxima clase. Me interesa que tengan la próxima clase, que hayan leído, y probablemente les voy a pedir a algunos de ustedes si tiene a mano el 19, número 8, el 19, sí, bien digo, número 8, y lo vamos a estar vinculando con otras garantías constitucionales, así que en realidad tengan todos a mano el artículo 19 de la Constitución, y lo vamos a ir conversando para cerrar ya esta parte de la protección constitucional, y entremos ya directamente a cuál ha sido la proyección en cuanto a la acción de protección que también nos otorga esta garantía constitucional, ¿ya? Eso por ahora. No sé si tienen algo bajarla para que si hay alguno que no se encuentre presente. Listo. Se me cuesta siempre encontrar el punto. Ya, ¿alguna duda, chicos? ¿No? Nada por ahora. Ya, espérense, antes que me olvide, yo les subí hoy en la tarde, les subí el apunte de la primera parte de la materia, ¿no es cierto?, la primera unidad, y también les dejé a los que se incorporaron más tarde, les dejé un texto que les comenté que lo vamos a incluir dentro de la primera evaluación. Vamos a ver cómo lo vamos a incluir, pero es bien interesante que lo puedan leer, que era el texto que lo habíamos dejado pendiente de la clase pasada. Chicos, tengo una pregunta que hacerles. La primera clase yo conversé con ustedes, con los que asistieron, y en general habíamos dejado abierta la posibilidad de, mientras estuviésemos con digamos, de forma telemática, poder adelantar en alguna oportunidad cuando yo tuviera inconvenientes laborales
de adelantar la clase para las 3 de la tarde el día martes o jueves, que según su horario no tienen clases. En la semana pasada le pedí a Camilo que les preguntara para darles la opción de adelantarles la clase, porque yo estaba con un tema que iba a requerir mi intervención durante este horario. Y entiendo que una persona al menos se habría opuesto porque tenía choque. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes les pusieron clases o sería una persona de otro nivel que está haciendo el ramo? Profesora, yo solamente puedo hablar por mí, pero en mi caso yo tengo 5 ramos de cuarto y tengo 2 ramos de tercer año, y a mí me choca procesos civiles, entonces para mí Ya. sería súper complejo poder